Dale, pues a ver si no se espantan en la grabación. XD. Bueno, entonces decía yo, tenemos acá y quedamos que íbamos a resolver un problema sobre análisis dimensional que tenía que ver con la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y justamente eso vamos a hacer hoy, pero primero me gustaría recalcar una vez más que gran parte del enfoque que le estamos dando al curso tiene que ver con que ustedes trabajen por su cuenta. Y dentro de esa parte de trabajar por su cuenta, uno esperaría que ya hubieran revisado, al menos dado una leída a los siguientes temas. Estos temas corresponden al primer capítulo de la mayor parte de los libros de física general, en particular en los libros que les recomendamos, llámese Sersemansky y Giancoli, vienen estos temas. Entonces, a estas alturas del partido, nosotros, en particular yo, esperaría que ya tuvieran al menos una idea vaga de qué es lo que va con estos temas de aquí. Unidades, conversiones, vimos la clase pasada. Cifras significativas es algo que no vimos, pero que es muy sencillo y que, bueno, debieron de haber revisado. Tuvieron mucho tiempo, ¿no? Y para checarlo en el libro. Si no lo revisaron, avisen ahorita, digan si tienen dudas, por favor, abran el micrófono, pónganlo en el chat. Es importante que lo digan. Para eso este espacio, para revisar dudas sobre cualquiera de estos temas. Si tienen dudas, ahorita es el momento. Y también sobre vectores. En vectores hay mucho que ver, vamos a dar un repaso un poquito más fuerte, pero bueno. No hagan agujeros negros, en efecto ya lo vieron en la clase pasada, entonces pues ahorita vamos a checar lo de Schrödinger. Y, y si resulta que no ganó, pues ya ni modo, porque eso fue lo que preparé. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Hable ahorita o hable al rato cuando la duda se vuelva más fea. Aquí, acá. ¿No? Nadie que diga, no, pues esto no me quedó claro, esto me gustaría verlo con más calmita. Pues los espíritus del más allá al parecer no dicen nada. Entonces, bueno, vamos a lo siguiente. Cifras significativas y un poco de vectores, dice. Bueno, vectores vamos a dar un repaso un poquito más concienzudo a la segunda mitad de la clase, entonces ahorita nada más si quieres me detengo un poquito en lo que son las cifras significativas. Probablemente ustedes hayan pensado en algún momento que dicen, bueno, ¿qué tan exacto puede ser un resultado? ¿Qué tan preciso puede ser un resultado? Muchas veces cuando resuelven problemas de física, sobre todo cuando la gente va empezando, es muy común que hagan un cálculo, ¿no? Vamos a poner aquí cifras significativas, que hagan un cálculo y que ese cálculo acabe teniendo un montón de numeritos, ¿no? Por ejemplo, si les dicen, divide, o por ejemplo, saca el diámetro de un círculo, ¿no? El diámetro de un círculo de 2 centímetros, por decir algo, ¿no? Entonces, ustedes saben que el diámetro va a ser pi veces, no, espérate, la circunferencia a partir del diámetro mejor. Disculpen ustedes, la circunferencia va a ser pi veces el diámetro, ¿no? Ah, sí, ya decía yo que algo había medio extraño. Obviamente se puede despejar y demás, pero no vamos a complicarnos la vida. Circunferencia es pi veces el diámetro. Si ustedes lo escriben en numeritos, pues pi es un número infinito, ¿no? Que luego la gente aproxima como 3.14, 15, 9, 2, etcétera, etcétera, ¿no? Eso vamos a poner como un número. Y el diámetro, que por decir algo pueden ser 3 centímetros, ¿no? Uno puede hacer el cálculo y entonces truncándolo esto a 3.1416 como la gente lo suele hacer. Esta parte de aquí, 16 dije, esa parte de aquí nos queda como, bueno, hacen el cálculo, es 9 y feria, ¿no? 9 y cachito. No me voy a poner a hacer los cálculos ahorita porque qué flojera. Ahora, cuando nosotros hablamos de cifras significativas, lo que queremos decir es qué tantas decimales podemos asegurarnos a partir de los datos que tenemos que son verdaderamente, como su nombre lo indica, significativos. Es decir, que no son cifras que nosotros estamos inventando o que sacamos de la matemática, pero que en la realidad no contrastan con lo que medimos experimentalmente, o al menos que no entran dentro del error que tenemos experimentalmente. Las reglas y demás instrumentos de medida tienen cierta capacidad de medición limitada. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad limitada de rayitas, una cantidad limitada de formas en la que puede medir.
Si tuviéramos una regla infinitamente precisa, es decir, con infinitas rayas, podríamos medir en principio con infinita precisión. Eso evidentemente es infinitamente imposible, así que no tenemos que preocuparnos por eso, en una cantidad de tiempo infinitamente grande. Después de decir muchas veces infinito, que, perdón ustedes la repetición, queremos limitarnos a algo un poco más finito, valga la redundancia, ¿no? A lo que voy con todo esto, nosotros tenemos dos cantidades, pero no podemos estar seguros de la precisión exacta de esas dos cantidades. En este primer caso, el número pi es un número infinito. Sin embargo, no podemos trabajar con infinitos decimales. En la realidad tenemos que limitarnos a cierta cantidad de ellos. Ahora, las cifras significativas de una cantidad es justamente de un resultado, es cuántos numeritos podemos confiar que tiene resultado. ¿Sí? Aquí, esto es un mal ejemplo, perdonen ustedes porque es mucha talacha y ajá. Pero bueno, aquí las cifras significativas tienen reglas a la hora de trabajar, ¿sí? No es lo mismo escribir este número con 4 decimales y un número enfrente, a escribir nada más este número con solo una cantidad, solo una cifra. Este número está representado por solamente una cifra, mientras que este está representado por 5. Una antes del punto y 4 decimales. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras significativas. Las cifras significativas de un resultado lo que nos dicen es qué tan confiable es. Tenemos un resultado con un montón de cifras significativas, por ejemplo, la velocidad de la luz. Sí, me gusta escribirla, disculpen ustedes. El valor numérico de la velocidad de la luz es un valor muy preciso y de hecho es exacto porque así definimos las unidades como veíamos la clase pasada. Es un valor con muchas cifras significativas. Si ustedes los cuentan, tiene 9. 3 aquí, 6, 9. 9 cifras significativas. Sin embargo, a la hora de hacer cálculos, no todo va a ser tan preciso como la velocidad de la luz. Si ustedes agarran una regla y miden un lápiz, a lo mejor encuentran que mide, por decir algo, 7 centímetros, ¿no? Dependiendo de su regla, puede ser que aparte de eso les mida milímetros, en cuyo caso podrían decir, bueno, estos ya no van a ser 7 centímetros, tengo una regla más precisa y entonces ¿a qué podemos llegar? A que mide aproximadamente 7.4 centímetros, ¿no? Hasta donde podemos ver con la regla. O si quieren un número más bonito, 7.5, para evitarnos problemas con las cuentas. 7.5 centímetros. Ahora, esta cantidad tiene dos cifras significativas. Una, dos. ¿Sí? Porque para poder expresar este número hasta donde nosotros entendemos, ocupamos dos números. ¿Sí? Ahora, si nosotros hacemos operaciones con estos números, por ejemplo, si lo multiplicamos por otro, por decir algo, si te agarramos ¿qué les gusta? Un reloj y medimos una cierta cantidad de tiempo, podemos medir, por ejemplo, que pasaron 7.30, bueno, no 7, vamos a hacer un número más sencillo, 1.3543 segundos. Y este podría ser alguna medida de alguna unidad particular que ahorita no tiene mucho sentido. A partir de esto podríamos tomar una velocidad, por ejemplo. Si gustan, nos dividimos mejor, aunque eso va a complicar un poquito los cálculos. Pero bueno, podríamos decir que tenemos 7.5 centímetros entre 1.354.3 segundos. Ahora, si yo les pregunto cuánto está, qué resultado da esto, ¿ustedes qué me responderían? Saquen la calculadora, por favor, porque eso, sacarlo a mano, es medio extraño. Bueno, no extraño, pero muy laborioso. Entonces, si ustedes toman su calculadora y hacen el procedimiento, ¿qué les queda en esa operación? Que son 7.5 entre 1.3543. Ok, muy bien. Ahí ya tenemos la primera respuesta que dicen que nos queda 10.15725. Va. Aquí nos dicen 10.15725. Dependiendo de la calculadora con la que trabajen, pueden obtener un resultado. Nada más que es entre, me parece que ahí lo multiplicaron. Aquí hagan la división, por favor. Esta como división, ¿sí? O bueno, ya se hicieron el producto. 5.5 dicen por allá, ok. Uno dice 54, ¿estos qué son? Millones. 523, 34, 54 millones. Ok, 4.8, 50, 53, 79.
Se le fue el decimal. Bueno, tenemos varias respuestas aquí, ¿no? A lo que nos corresponde aquí la pregunta. Y bueno, aquí tenemos varios resultados un poco conflictuantes. Primero que nada, aquí la disculpa. Aquí esto, por favor, trátenlo como una división, ¿no? Para términos prácticos, para que esto sea una velocidad y que tenga un poquito de sentido físico. Y bueno, si pueden tener eso en su calculadora, o al menos si la mía no se murió, el que les aparece es algo como 5.5379116267, ¿no? Algo por el estilo. Si están, eh, si alguien tiene una objeción, dígalo ahora, habla ahora, si no calle para siempre. Y bueno, le dice algo por el estilo. Sin embargo, físicamente nosotros no podemos asegurar tal precisión. Si ustedes ven, este resultado tiene 9 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 10. Casi, ¿no? 10 cifras significativas. Sin embargo, vean lo que tenemos aquí. Aquí teníamos un resultado nada más con una precisión de 2 y acá teníamos uno con una precisión de 5. ¿Cómo le hicimos para sacar un resultado con precisión de 9? Ahí hay algo mafioso, algo raro entre el medio. Y el problema ahí es que la calculadora hace un cálculo puramente numérico, puramente aritmético, puramente matemático. El mundo real, en muchas ocasiones, hasta donde lo podemos comprender, se acerca mucho de lo que dicta la matemática común y corriente. ¿Por qué? Porque en el mundo real tenemos fuentes de error que en el mundo idealizado de las matemáticas no existen. Es por eso que tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones a la hora de trabajar con nuestros números. Nosotros no podemos asegurar que tenemos una precisión que no podemos obtener con los aparatos con los que contamos. Así que para nosotros dar cuenta de que decimos, bueno, yo no tengo un instrumento infinitamente preciso, tiene cierta limitación. Una forma de expresar esa limitación es utilizando las cifras significativas, es decir, restringiendo la cantidad de decimales o en general de números con los cuales escribimos un resultado. Aquí si ven, el número que tiene menos cifras significativas es el primero, nada más tiene 2. Entonces, la regla general a la hora de trabajar con esto lo que nos indica es que tenemos que dejar la cantidad de cifras significativas correspondiente a la cantidad que tenga el menor número de cifras significativas con la que estamos trabajando al inicio. Esta de aquí tiene 2 cifras significativas, por lo tanto nuestro resultado tiene que tener 2 cifras significativas. Entonces aquí déjenme lo pongo como una nota. Para multiplicación o división, el resultado tiene que tener las mismas cifras significativas que la cantidad que menos tiene. Es decir, esta cantidad con poca precisión hace que nuestro resultado de la misma forma tenga poca precisión. Aunque este otro numerito que tenemos por acá tenga una precisión bastante alta. Dicho de otra manera, si nosotros operamos con una cantidad poco confiable, el resultado entero va a ser poco confiable, con que meditamos una sola cantidad poco confiable, ¿sí? Aunque todas las demás sean extremadamente confiables. Si tenemos una poco confiable, el resultado ya no va a ser confiable. Bueno, hasta el punto en que la cantidad poco confiable lo es, ¿no? Y bueno, otra forma de hacer operaciones es suma. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, si tuviéramos 7.5 más 1.3543, pues sí. Sí, ¿no? Ustedes hacen eso y les queda 7, y una 8, 8 y 3, 5, sí, ¿no? Y lo demás se queda igual, ¿no? 4, 3. Aquí de la misma forma, la cantidad de la precisión está limitada. En este caso decimos que por los decimales, o que tenga la cantidad que menos decimales tenga, o por la menor cifra significativa, bueno, el valor posicionalmente numérico de la menor cifra significativa que tenga la cantidad más incierta. Ahí sí dije un poquito de barullo medio poético, medio cantinflesco, diría mi profesor de matemáticas.
Pero bueno, a lo que voy. Si ustedes tienen dos cantidades, las suman. En este caso, nosotros tenemos que limitarlo al que tenga un valor menor, ¿sí? La precisión menor del valor menor. En este caso, el valor menor de esta va a ser 5 décimas, ¿no? Entonces, el resultado tiene que estar limitado por esas 5 décimas. Bueno, en el orden de las décimas. Entonces, el resultado correcto no incluye eso, sino que se queda como 8.8. ¿Sí? Otro ejemplo de por qué les decía todo ese barullo sobre el que tenga la menor cantidad. Supongan ustedes que suman dos cantidades, por ejemplo, 120,000 y 1, ¿no? Y nada más el número 1. Si ustedes hicieran esta suma, en principio, en el mundo real, bueno, de las matemáticas, perdón, esto les quedaría como 120,001. Sin embargo, en principio nosotros no podemos asegurar que esto tenga todas estas cifras significativas, porque estos números de acá son ceros. Y como eh, dato importante en general, los ceros no se cuentan como cifras significativas a menos de que se indiquen explícitamente. Y para indicarlo explícitamente utilizamos la notación científica. Por ejemplo, este número de aquí, 120,000, lo podemos expresar como 1.20 por 10 a la 5. Y esto de aquí, a la hora de escribirlo de esta manera, con tres números, con tres cifras, nos dice explícitamente que esto tiene tres cifras significativas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros no podemos estar seguros de cuánto valen estos tres dígitos que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros decimos 1.20 por 10 a la 5, o 120,000, ¿no? En esta notación lo que estamos diciendo es que no podemos asegurar que el resultado sea mucho más preciso que eso. Es decir, podría estar entre 121,000 o 119,000. Es decir, resultado 119,000 o 1.19 por 10 a la 5 y 1.21 por 10 a la 5. Grosso modo. Y aquí no sé qué hice acá. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nos dice. Nosotros, a la hora de trabajar con productos, nos quedamos con la cantidad de cifras significativas que tenga la que tenga menos. Y a la hora de trabajar con sumas, en principio deberíamos de trabajar hasta el punto en el que podamos asegurar que la cantidad menos precisa se muera, pues su límite de precisión. Si nosotros le agregamos una cantidad medida muy precisamente del orden de, yo qué sé, nanómetros, algo medido poco precisamente del orden de kilómetros, no podemos asegurar que esa cosa ni en nanómetros la podemos tomar en cuenta significativamente. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Son 7 decimales. Bueno, dudas hasta aquí. Eso no estaba planeado. Disculpen ustedes. Bueno. Entonces ya, sin más dilación, permítanme ahora sí ir a lo que me interesaba revisar más que nada, y le doy, que era ahora sí el problema de Schrödinger, ¿sí? De la ecuación de Schrödinger. Entonces el problema dice más o menos así. Dice, bueno, vamos a poner aquí con un poquito más de parafernalia. Problema. Ahí pusieron, bueno, ahí pusieron una pequeña duda acerca del redondeo, cómo se redondean cantidades. Hay varias convenciones al respecto, hay algunas que no tienen mucho sentido en general, y lo más adecuado o lo que se suele utilizar más universalmente es, ustedes tienen una cantidad, 0.5, si una cantidad es mayor o igual que algo con 0.5, entonces se va para arriba, ¿no? Si es menor que 0.5, entonces se va para abajo. Ejemplo, 7.53 sube a 8 y 7.49 baja a 7, ¿sí? Grosso modo. Si ustedes tienen que redondear, háganlo a partir del 0.5. Hay quien dice que eso depende, que si el número es par o es impar o cosas por el estilo, pero o sea, ya son complicaciones demasiado técnicas para estos momentos. A partir de los prácticos, preocúpense porque tenga a partir del 0.5, ¿sí? O del 5. ¿Sí? ¿Sergio? ¿Sí? Bueno.
para términos prácticos. Hay otros que utilizan cosas logarítmicas, que no, que si a partir del punto 33 ya es otra cosa, pues no nos metemos con eso ahorita. Entonces, ahora sí, problema. Y dice la función de onda del electrón en el átomo de hidrógeno obedece la ecuación de Schrödinger, o Schrödinger para los locales, que se puede escribir de forma aproximada como, y aquí digo aproximada porque no quiero espantarlos con cosas técnicas que todavía no hemos visto. Se trabaja muy fácil, pero reitero, ahorita no me quiero preocupar por cosas muy técnicas, ¿sí? Matemáticas más avanzadas que no son demasiado complicadas de entender, pero que no quiero espantar a nadie. Así que nada más vamos a escribir la ecuación aquí. Este mejor lo ponemos acá. Ahí está. Ah, bueno, pero esta no era la letra griega phi, era la psi. Disculpen ustedes. Es que se parecen mucho, intento a dibujarlas de la misma forma. Este, esto es psi, esto es psi y esto es psi. Ahora sí, a menos de que me haya equivocado con algo a la hora de transcribir el problema, va así. ¿Sí? Esta es la ecuación de Schrödinger para la función de onda del electrón en el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Aquí, como pueden ver, está bastante chistosita, bastante curiosa, bastante ayuda a qué estamos haciendo, pero ahorita no hay que desesperar, ¿sí? Y bueno, déjenme terminar de copiar el problema. Y ahí nos dicen que hay que estimar el tamaño del átomo de hidrógeno. Y bueno, déjenme la enmarco aquí, o la pongo un colorcito para que la podamos encontrar más fácil después. Vamos a intentar enmarcarla, disculpen ustedes, mi pulso es medio de maraquero. Entonces si hay algo extraño aquí, pues ya no. Ahí está, ¿no? Más o menos. Dale pues, primero aquí, no. Me interesa preguntarles a ustedes si alguien había visto esa ecuación antes, esta de por acá. ¿Se la habían encontrado en algún video de divulgación o habían visto algo parecido? ¿Se esperaban algo así? Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. ¿Les da miedo la ecuación? Podríamos decir también. Dios me ha cuidado de ver algo tan feo. Y les digo, no se espera que a estas alturas del partido tengan algo, bueno, lo conozcan pues. Le falta algo que espante más. Le faltan muchas cosas para que espante más. Pero bueno, la ecuación de Schrödinger tiene algo que ver con esto, ¿no? Aquí lo escribí de forma simplificada para que estén una notación familiar a la mayoría de ustedes. Formalmente esto se escribiría con una cosa que se llama Laplaciano, o para que no suene tan feo, pero no se suene muy feo, con segundas derivadas, ya para que suene un poquito más terrenal, algo así, ¿no? En vez de esta cosa aquí, sería una segunda derivada, pero para términos prácticos y para términos del análisis dimensional, la podemos escribir más o menos así. Más formalmente escribe con una cosa que se llama Laplaciano, representada así, que es lo mismo, pero en tres dimensiones. Eh, los matemáticos me mataron si hablo más al respecto, entonces no diré nada más. Entonces, les digo, es una ecuación que a primera vista puede parecer muy fea. En efecto, no es nada trivial. La mecánica cuántica se sienta sobre este tipo de ecuaciones. Nos dice cosas extremadamente profundas acerca de la materia y pues requiere, en efecto, un estudio considerable para poder entenderla completamente. ¿Cuáles son todos estos términos y por qué están ahí? Encierran una de las cuestiones más importantes en la física. ¿Sí? Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter con todo eso. Nada más queremos ver
Bueno, tenemos esta cosa ahí, tenemos esa ecuación y queremos ver cómo nos las arreglamos para ver si podemos estimar el tamaño del átomo de hidrógeno. Es decir, queremos ver si podemos ver más o menos qué tan grande es el átomo de hidrógeno, nada más a partir de la ecuación que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? La operación, ¿no? Eh, para que espante más. No estamos viendo nada feo, no. Nada más es como para mostrarles un poquito el poder que tiene el análisis dimensional. Como pueden ver, todavía no sabemos prácticamente nada de esta ecuación, a menos de que hayan revisado un poquito el tema, no creo que sepan qué significan muchos de estos términos. Y en general, pues uno no está como para trabajar con esta ecuación en sus formas más poderosas porque son matemáticamente complicadas, ecuaciones diferenciales chistositas. Sin embargo, podemos realizar aproximaciones a partir de las cosas que conocemos, es decir, a partir del análisis dimensional. Pero bueno, para eso, primero que nada, me gustaría empezar a revisar esta cosa, ¿no? Ahorita vamos a platicarles tantito como de qué va esto. Entonces vamos a ver qué color les gusta amarillo. Aquí tenemos una cosa fea, ¿no? Un símbolo ahí extraño, unos triangulitos, otras letras griegas, o no, la física cuando empieza a tener letras griegas es cuando se pone chistosita. Aquí tenemos una M, ok, eso se ve más o menos decente. Y estos términos de acá son más bien eléctricos, si alguna vez vieron el electromagnetismo o algo de electricidad. La E es la carga del electrón. El epsilon cero, hablamos de la clase pasada, tiene que ver con cosas eléctricas. Aquí tenemos una X, igual que aquí tenemos una X. Ok. Aquí tenemos otra vez la letra griega fea y aquí tenemos una E, ¿no? Ahora, lo que me interesa que veamos ahorita sobre la ecuación de Schrödinger, sobre este monstruo que tenemos acá, es que esta es una ecuación que tiene que ver o que está íntimamente relacionada con la energía, ¿sí? Con la energía del sistema del átomo. Aquí no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero esto tiene que ver con la energía cinética del sistema. Este término de acá tiene que ver con la energía potencial del sistema. Y este término de acá es la energía total del sistema. Entonces, en cierta forma, esta ecuación es una forma muy, ¿cómo decirlo? Chistosita de ver la conservación de la energía. ¿Sí? Grosso modísimo. Ahorita no vamos a verlo más profundamente, pero bueno, vamos a intentar empezar a comprenderlo. Esto, de entrada, les platico, tiene que ver con energías. ¿Sí? Todavía no vemos mucho qué es la energía, pero bueno, no se espanten. Ahorita nada más vamos a trabajar con dimensiones. Entonces, espérenme tantito, aguántenme vara. Ahora, para continuar a platicarles un poquito acerca de esta ecuación medio fea, aquí tenemos un término medio chistosito, ¿no? Que les decía, cuando empezamos a tener letras griegas, las cosas se ponen interesantes. Aquí tenemos esto, que es la psi, una letra griega. Eso es lo que nos determina la función de onda de del electrón, ¿sí? La función de onda está representada por esta letra griega en esta ecuación. Ahora, si han visto videos de divulgativos o cosas por el estilo, probablemente sepan o tengan al menos la noción de que la materia está compuesta por partículas, pero que estas partículas se comportan como ondas y viceversa, ¿no? La dualidad onda-partícula y demás. Entonces ahí me interesaría a ustedes preguntarles, cuando uno dice que oscila una onda, que una partícula puede comportarse como una onda y demás, ¿qué es lo que oscila? ¿Qué es lo que decimos que oscila como una onda? ¿Saben ustedes al respecto? ¿Ya han visto algún video al respecto o algo así? Si no, no se preocupen, es una de las preguntas más, cuya interpretación es hasta el día de hoy bastante, está dentro de la investigación, pues todavía estamos trabajando en eso como humanidad. Pero si alguien de ustedes ha visto algo, me gustaría que nos lo compartiera, ¿no? Nomás como para platicar un poquito. La posición del medio, oscilar de qué. Cuando decimos que la materia oscila, ¿cómo oscila? ¿O qué oscila, mejor dicho? Cuando yo les digo que esto es una función de onda, ¿qué es lo que se comporta como onda? ¿Qué es lo que nos ondea, por así decirlo? ¿Un campo tal vez? Es que no sé qué es un campo, disculpa, perdón. Un campo de tu apellido. No, no es cierto. Un campo, ok, esa es una buena noción, una buena primera aproximación. Muchas cosas oscilan, muchos campos oscilan. Las ondas electromagnéticas, la luz es una oscilación dependido a, perdón, relacionada a campos, campos eléctricos y magnéticos. Entonces es una muy buena idea. Pero no, en este caso lo que nos representa esta ecuación no es un campo.
A lo que transporta, sí, podrías verlo como lo que transporta, pero bueno, no. No me refiero a lo que transporta. Sí, no. No, me refiero más bien a qué es lo que nosotros referimos a lo que oscila, pues, ¿qué es la amplitud de la onda? Si nosotros lo intentáramos graficar y pusiéramos, aquí está la posición, el tiempo, vete a saber. En el otro eje, ¿qué es lo que tenemos? ¿Pero qué es? ¿La energía o el tiempo? Dicen por allá. Bueno, ahí tal vez hayan escuchado hablar algo sobre algo que tiene que ver en la mecánica cuántica, que son las probabilidades, ¿no? Que ya las cosas no son completamente como deterministas en el sentido de, yo puedo decir que la pelotita va a caer ahí, ¿no? Puedo decir, esta cosa, este bote de agua va a vaciarse, ¿no? O decir, mi dedo está aquí. Probablemente hayan escuchado hablar sobre que las cosas trabajan con probabilidades, ¿no? La probabilidad de que esté aquí es tal. La probabilidad de que esto esté allá es tal. La probabilidad de esto es esto, la probabilidad del otro es lo otro, ¿no? A escalas cuánticas trabajamos más con probabilidades que con ninguna otra cosa. Y justamente la función de onda lo que nos indica es la densidad de probabilidad del electrón dependiendo de la posición y del tiempo, ¿no? Eso es lo que va a comportarse como una onda que cumple esta ecuación chistosita, ¿no? Y bien, nada más como para darles un pequeño comentario de qué es lo que es la probabilidad, vamos a revisar un videito que justamente trata ahí se nos, ups, con distribuciones de probabilidad. Aquí, hay problemas técnicos, monta pantalla completa acá. Este es algo que se conoce como tablero de Galton, y lo que hace es que representa de manera más o menos práctica, visual, lo que es una distribución de probabilidad. Esto de acá es una forma de escribir esa distribución de probabilidad, ¿sí? Aquí si ven las canicas cayeron ahí súper aleatoriamente. Sin embargo, al final del día formaron un patrón interesante, un patrón bonito. Cada una de estas canicas podemos verlo como un cachito de probabilidad, mm, haciendo sus debidas analogías, claro está. Entonces, la distribución de probabilidad que nos dice es cómo tienen a comportarse todos los cachitos de probabilidad. En este caso, forman una distribución de probabilidad, decimos, normal, que es como esta campanita. Probablemente han oído hablar de la campana de Gauss. No es mi intención hablar de ello ahorita, pero nada más como para explicar un poquito de qué estoy hablando, ¿sí? Esto lo que nos dice es más o menos qué tan probable es que una de estas bolitas caiga en determinado punto, ¿no? Y eso se comporta de esa manera, aproximadamente. Es una cuestión matemática muy bonita, no lo vamos a tratar ahorita, pero bueno, si les interesa, así se llama. Tablero de Galton, pues si alguien quiere trabajar más al respecto, después. Y no pauses el video. Entonces, esta sí va a ser la función de onda. Y eso nos va a hablar de la probabilidad, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Ahora, si ustedes trabajaron probabilidad en sus cursos de matemáticas, vieron algo como casos favorables entre casos posibles, cosas por el estilo, ¿no? Grosso modo, la probabilidad tiene que ver con eso, efectivamente. Sin embargo, más matemáticamente la podemos representar, o mejor dicho, matemáticas más avanzadas la podemos representar con una función asociada a esa onda. Esa función podemos eh, graficarla, vaya, y puede tener formas extrañas. Sin embargo, cumple algo importante que también se cumple a la hora de que nosotros decimos casos favorables entre casos posibles. Si nosotros juntamos todos los casos favorables y los dividimos entre los casos posibles, ¿qué es lo que nos queda? Oh, perdón, perdón, lo dije mal. Si juntamos todos los casos posibles y los dividimos entre los casos posibles, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que quedaría intuitivamente? Si dividen lo mismo entre lo mismo, la función p de x sí. Si Queda dividimos, uno, ¿mande? uno. 1, justamente, ¿no? Si nosotros dividimos todos los casos posibles entre todos los casos posibles, lo que nos queda es 1, ¿sí? Y de cierta forma, esta función lo que nos representa es cómo se agrupan esos casos posibles. Entonces, si nosotros nos agarramos un cacho de esta función y lo coloreamos,
nos estamos agarrando muchos casos posibles, ¿no? En este video de acá nos estamos agarrando muchas pelotitas. Esos casos posibles es lo que nosotros consideramos como la densidad de probabilidad, ¿sí? Digo, eso es nada más como una embarradita, básicamente, de lo que nosotros decimos cuando hablamos de esto, ¿no? Estos son los casos posibles que tenemos. Bueno, todo lo que tenemos abajo de la curva de esta función son todos los casos posibles. Si nosotros nos enfocamos en un área particular, veremos aquí algunos casos favorables, ¿no? Para cierta cosa que nosotros queramos considerar. Hacemos la división entre los casos favorables, entre los casos posibles y obtenemos la probabilidad de que ocurra un determinado evento en algún rango, en un intervalo, pues. Y justamente es cómo funcionan las funciones de probabilidad. Ahorita no vamos a hablar más de eso, pero bueno, nada más quería checarlo. ¿Por qué les cuento todo esto? Una función de probabilidad es una cantidad adimensional. Todo esto para llegar a eso, ¿sí? Nada más para eso. Las funciones de probabilidad, por lo general, a menos de que la multipliquen por algo que sí tenga probabilidad, la función de probabilidad como tal es una cantidad adimensional. Por ejemplo, la función de probabilidad normal hasta cierto punto se puede escribir como e a la menos x cuadrada, ¿no? Con una constante acá enfrente. Ahora, si ustedes recuerdan, vamos a poner aquí, esta es la distribución normal. Y lo importante aquí es adimensional, porque si recuerdan, habíamos quedado que las exponenciales trabajaban con números puros, ¿no? Este argumento de acá tiene que ser un número puro. Y por tanto, la exponencial por sí misma también va a ser un número puro, ¿sí? Entonces, las distribuciones de probabilidad van a ser números puros. ¿Por qué me interesa eso? Ah, porque entonces la función de onda, que es una función que nos representa cómo cambia esta probabilidad, también va a ser un número puro, es decir, también va a ser adimensional. Y entonces, a la hora de hacer el análisis, no me va a interesar qué es lo que pasa con esta, ni con esta, ni con esta, ¿sí? Dicho de otra forma, no afecta el análisis en ninguna forma, ¿sí? Entonces, bueno, eso era como algo que quería ver, ¿sí? Eh, ok, entonces, ya quedamos que esta cosa de aquí es adimensional y esta cosa de acá es una energía, ¿no? Les cuento que esta es la energía potencial y esta es una forma de representar la energía cinética. Entonces, ahora lo que me gustaría que hiciéramos es, bueno, ya vimos que tenemos que esta ecuación trabaja con dimensiones de energía. Entonces me gustaría que encontráramos alguna forma de ver cómo son las dimensiones de la energía, ¿sí? Y para eso me gustaría que alguno de ustedes me ayudara. A ver, alguien que levante la mano, algún voluntario que diga yo. Ya levantó la mano Sergio. Va. ¿Te conoces alguna fórmula para representar la energía? ¿Algún tipo de energía? El Mm, que sea. bueno, por ejemplo, el trabajo mecánico sería, bueno, lo que he visto es que es como fuerza por distancia. Ok, perfecto, esa nos sirve muy bien. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo, W, se suele representar, es una forma de energía. Podemos escribirlo aquí, usando un poquito de notación. Y eso dice que es fuerza por distancia, ¿no? Va, perfectísimo. Y ahora, nosotros queremos manipular esto para llegar a las dimensiones de la energía. ¿Cuáles son las dimensiones de la fuerza? Newtons. Esas son las unidades. Ah, bueno, sí, perdón. Las dimensiones de la fuerza son masa a la uno por las dimensiones de la masa, por las dimensiones eh, de la posición, ¿De la este, al, posición? de la distancia, Longitud, longitud. Ok, longitud longitud, dijeron por allá, estoy de acuerdo. ¿Y ya? por las dimensiones del tiempo. ¿Así? Sí, pero con exponentes, ¿no? O sea, Ah, ok. Es una forma de relacionar estas tres cantidades, estoy completamente de acuerdo aquí. Pero ¿cómo? ¿Cómo las relacionarías? mm, la masa con un exponente a la menos a la uno, Ok. la longitud con un exponente a la 2
Ok, y el tiempo exponente a la -2, tal vez. ok. Y este lado de acá, las dimensiones de la distancia. ¿De la distancia? No, de la distancia no, ¿verdad? No. Es que distancia es lo mismo que longitud. Distancia y longitud son sinónimos, ¿eh? Entonces ahí dices que pongamos otra L, ¿no? Por lo que te entendí, yo estoy escribiendo lo que te No, no, entiendo, ¿sí? ¿No? solo una longitud. No, no. Ah, entonces ya estaba considerada, Sí. ¿sí? Así te parece que estás en las dimensiones de la energía, entonces. No sé. Tal vez, tal vez. Tal vez, tal vez, o que hay alguien que nos confirme o que nos refute esta afirmación. Tú no, Marco. Pero bueno, ya nos la confirmaron. Dicen que sí. Ok, sí, en efecto. Es más a la 1 longitud de la 2 tiempo de la -2. Y me gusta mucho la forma en que lo escribiste. Sin embargo, creo que nos hicimos un poquito bolas en la derivación. Entonces, nada más vamos a repasarla como para ver cómo sacamos dimensiones de las que no sepamos mucho. Entonces, nosotros queremos saber cuáles son las dimensiones de la energía y sabemos que es el producto de las dimensiones de la fuerza y la distancia, ¿no? Entonces, nosotros queremos sacar las dimensiones de la fuerza, las dimensiones de la distancia y esas multiplicarlas entre sí. Ahora, ¿no? La fuerza nosotros sabemos que es masa por aceleración, ¿no? Entonces las dimensiones de la fuerza van a ser las dimensiones de la masa por las dimensiones de la aceleración. Y eso lo tenemos multiplicado por las dimensiones de la distancia, ¿no? Aquí, déjenme borro acá. Las dimensiones de la masa, pues es masa, ¿no? Ya habíamos dicho que esa es una cantidad que consideramos fundamental en el análisis dimensional. La aceleración es longitud entre tiempo al cuadrado. Espero que estén de acuerdo. Metro sobre segundo cuadrado, metro es longitud, segundo cuadrado es tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos que esto va a ser longitud entre tiempo al cuadrado, ¿no? Y luego, por último, las dimensiones de la distancia, pues es longitud, ¿no? Entonces tenemos aquí dos longitudes. Lo ponemos y nos queda masa por longitud al cuadrado entre tiempo al cuadrado, ¿no? Y esto se puede reacomodar efectivamente para llegar a la igualdad que nos decía Sergio. Masa a la 1, longitud a la 2, tiempo a la -2, ¿no? Son formas equivalentes de dar el resultado, pero pues es importante que tengamos un poquito más explícito el procedimiento que seguimos a la hora de llegar a este, este tipo de resultados, ¿sí? Mucho ojo ahí. Bien, entonces muy bien, gracias Sergio. En efecto, estas son las dimensiones que tenemos para la energía. Y entonces nos gustaría, bueno, suponemos que todas estas cantidades que tenemos acá tienen dimensiones de energía, ¿no? Porque habíamos dicho que cuando nosotros tenemos una ecuación, lo que aseguramos es que las dimensiones de un lado tienen que ser necesariamente iguales a las dimensiones del otro, porque de lo contrario tendríamos un problema dimensional por ahí y eso no está padre, ¿no? Entonces, bueno, eh, si proseguimos, ahorita me gustaría explicarles un poquito qué es lo que significan el resto de estas constantes, ¿no? Para que podamos trabajar con ellas, ¿sí? Eh, bueno, retomando, ¿alguien sabe qué es esta H? ¿Le han presentado esta H o algo por el estilo? La vimos con Marco, era la constante de Planck. La constante de Planck, vale, me parece perfecto. ¿Y de dónde viene la constante de Planck? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, ahí nos dicen que es Planck. ¿Mande? Se recuerda vagamente que era como la energía bueno, que necesitaba un electrón para sacar de una orbital a la otra. No escuché mucho, pero dijiste algo sobre la energía que ocupa un electrón para escapar de un material, o algo así entendí. Y en efecto, esa es una de las aplicaciones más importantes que tenemos en la ley de Planck a nivel actual. A partir de eso funcionan los paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Y sí, en efecto, tiene que ver con eso. Pero eso es una cosa que se llama efecto fotoeléctrico. Un poquito, sí, tiene que ver, pues, pero vamos a ver un poquito más concisamente, ¿sí? La relación fundamental que nos define a la constante de Planck es que la energía de un fotón está relacionada directamente con la constante de Planck y está relacionada directamente con su frecuencia del fotón. Antes mencionábamos que la luz es una onda. En efecto, lo es. Una onda tiene una frecuencia asociada. Esa frecuencia depende de la
tipo de luz que estemos considerando. Ahorita nos metemos en eso. Pero bueno, depende de la frecuencia. Como comentario, la frecuencia de la luz determina su color. Entonces, de cierta manera, la energía de la luz de un fotón depende de su color, ¿sí? De su frecuencia. Y la constante de proporcionalidad entre estos dos es la constante de Planck. H solita, sin palito. Así no, así, sin palito, HF. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos define, de cierta manera, la constante de Planck. La constante de proporcionalidad entre la frecuencia de un fotón o de una partícula de luz, o de la luz en general, y su energía asociada. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos encontrar cuáles deberían de ser las dimensiones o las unidades de la constante de Planck. ¿Sí? Eso me gustaría que lo trabajaran ustedes por su cuenta. Entonces, ahorita vamos a darle 5 minutitos. Ahorita son las 7:51. Vamos a darles hasta las 7:58. Ya no fueron 5, fueron más, pero bueno. Hasta las 7:58. ¿Sí? Para que trabajen ustedes por su cuenta y que intenten determinar las dimensiones de la constante de Planck. Entonces vamos a poner aquí, ejercicio. Determina las dimensiones de H. A partir de esto que sabemos acá. Entonces aquí como consejo, les puedo decir que la frecuencia es el inverso del periodo, es decir, 1 sobre el tiempo, un tiempo característico. No vamos a meternos en profundidades al respecto, pero sí es importante que conozcan esa relación para que puedan hacer bien el análisis dimensional. Entonces, ejercicio determina las dimensiones de H. Y también vamos a ponerle y sus unidades en el SI. Entonces, tienen 6 minutos a partir de ahorita para trabajar con eso. Sus resultados, hay varias cosas interesantes y muchas que están bien, y algunas que tienen ahí sus detallitos. En general no tienen, en general tienen idea de lo que están haciendo y eso me hace muy feliz. Hay quien pregunta, y bueno, hay a quien se le fue por ahí a lo mejor un signo, bueno, aquí no son signos, pero una fracción, perdón, o cosas por el estilo, pero en general tiene idea de lo que estamos viendo. Entonces eso está bastante bien, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a decir más o menos la solución, pues, muchos ya lo trabajaron, nada más es para que todos estemos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Espérate, si está prendido el micrófono, porque luego lo dejo apagado, no sé si está prendido, perfecto. Entonces decía yo, les resuelvo aquí el ejercicio, y aquí lo importante, muchos me mandaron su resultado, su procedimiento, está muy bien. Nada más aquí me interesa que se fijen un poquito en la forma en que voy a escribir el procedimiento. Es un poco diferente a la que se suele utilizar en las escuelas, en las secundarias, preparatorias y demás, pero que es muy común en Olimpiadas, y que mientras mejor se a su redacción del procedimiento vaya, mejor va a ser sus resultados. Y también es la forma en la que se suelen trabajar los problemas a nivel universidad. Sí, entonces pues ahí se los comparto para que lo vayan poniendo, ¿no? Entonces tenemos la misma indicación, determina las dimensiones de H y sus unidades en el SI. Entonces, para resolverlo de manera un poquito más formal, entre comillas, con un argumento un poquito más elaborado, nada más lo que hacemos es añadirle palabras a lo que están diciendo. Por ejemplo, una forma de empezar sería decir, sabemos, de manera así muy elegantiosa. Aquí es un poquito lo que tenemos que empezar a revisar, a aprender, cómo escribir las cosas elegantemente, ¿sí? Para que se vean un poquito, para que sean más fáciles de entender si alguien más lo revisa. Sabemos que E es igual a HF, por decir algo, ¿no? Donde E es la energía de un fotón. H es la constante de Planck, que es lo que queremos trabajar. Y F es su frecuencia, donde F cumple
que F es igual a 1 entre T. Eso es un 1 feo, disculpen ustedes. Ya que podemos decir, siendo T el periodo de la onda de luz. Así para cuando ustedes estén ya haciendo su tesis o sus artículos, ya cuando estén trabajando profesionalmente, pues así lo pueden poner y ya, perfecto, listo para ser publicado, ¿no? Este tipo de redacción es la que se encuentra mucho en artículos científicos. Entonces, siendo el periodo de la onda de luz, ¿no? Por análisis. Bueno, hay una cosa importante. En general, cuando trabajemos ejercicios, una buena práctica es lo que conocemos como enumerar ecuaciones. Siempre que nosotros estemos trabajando una redacción y nos encontremos una ecuación, es buena práctica ponerle un numerito, ¿sí? Entonces, sabemos que E es igual a HF y a esta ecuación la numeramos con 1. La numeración se pone por lo general a la derecha de la ecuación, ¿sí? Y cuando tenemos muchas ecuaciones, lo que buscamos es que nos quede con cierta tabulación, por así decirlo, de tal manera que todos los números queden alineados. Por ejemplo, estas podrían ser ecuaciones, pero lo ideal sería que los numeritos quedaran acá, del lado derecho de la página, para que se vea bonito, ¿sí? Les digo, son cuestiones de formato, de estilo, que la verdad es que ayudan mucho a la hora de revisar los trabajos. Si ustedes se lo quieren dar a entender a otra persona, es lo mejor que pueden hacer. Sí, bueno. Entonces aquí podemos poner a partir de 1, despejamos H. Y ahí podemos llegar a que H, pasamos dividiendo, es igual a E entre F, ¿no? Como me parece que hicieron varias en su solución. E entre F. Y aquí uno puede numerar cuando quiera numerar. Y para que nos vayamos acostumbrando, le voy a poner esta ecuación 2, ¿no? Y ahora podemos decir de manera muy pomposa acá, hacemos análisis dimensional sobre 2. Entonces ahí podemos poner que, bueno, queremos que las unidades o las dimensiones, como pueden verlo, de H, tienen que ser iguales a las dimensiones de esto, ¿no? H entre F. Y estas van a ser iguales a las dimensiones de E sobre 1 sobre T, que van a ser las dimensiones de E por T, ¿no? Regla del sándwich matemático. Y esto lo podemos ver como las dimensiones de la energía por dimensiones del tiempo. Dimensiones unidades, a fin de cuentas, nos representan cantidades físicas iguales, ¿no? Entonces, aquí si gustan, esto ya lo podemos pasar a partir del resultado que teníamos, que va a ser masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, por las dimensiones del tiempo, porque nada más es tiempo. Cancelamos este cuadrado con esta t, nos queda ml cuadrado entre t. Y ahí si se quieren ver muy formales, aquí cuando lleguen al resultado le pueden poner algo así. O si quieren un cuadrito, no sé, ahí ya es nada más cuestión de enfatizarlo, ¿no? Le pueden poner una cajita, pueden poner colorcitos, lo que sea. El chiste es que se note que este es el resultado. Eso sí es importante. Cuando llegan al resultado es importante que haga algo, pero que haya algo que diga, aquí está el resultado. Esto es lo importante, ¿sí? Y bueno, ya por otro lado, podemos decir, ¿cómo lo ponemos? Vamos a ponerle que en unidades del SI corresponde a la unidad de masa es kilogramo, la unidad de longitud es el metro, está al cuadrado, y entre segundo, ¿no? Que es la del tiempo. Y este resultado también lo enmarcamos porque también es algo que nos pedía el enunciado del problema, ¿no? Y entonces, una redacción de este tipo es la que uno, espera que vayan ejercitando a la hora de todo esto, ¿sí? Aquí se las puse muy pomposa porque es muy fina, pues, no fina, pero muy explayada, porque es el primer ejemplo que vemos al respecto. Pero en la práctica uno puede acortarlo un poco, ¿no? Uno podría decir, sabemos que es igual a HF. Esta parte de acá en principio uno se la podría comer, porque uno sobreentiende que la gente ya sabe eso.
Y aquí podría cambiar un poquito la ecuación, pero bueno, a fin de cuentas, lo que quiero decirles es que, bueno, ¿qué es lo que buscamos a la hora de escribir una resolución de un problema? Es muy importante que hagan su numeración de ecuaciones. También es muy importante que referencien esas ecuaciones. De nada sirve enumerarlas si no las van a referenciar. Y es importante que escriban lo que hacen, los pasos que hacen, ¿no? Por ejemplo, aquí hacemos análisis dimensional, ¿no? Esa parte de ahí es importante porque si alguien externo revisa su problema que no sepa eh, de qué va, cuando dicen hacemos análisis dimensional, pues dicen, ah, ya sé qué está haciendo análisis dimensional, ahí dice. Como diría mi profesor de dibujo de la prepa, hay que hacer obvio lo obvio. Y eso para que la gente nos pueda entender. Recuerden que la ciencia es una actividad colectiva. Y entonces, si queremos progresar como humanidad, tenemos que escribir las cosas o al menos compartir lo que nosotros descubrimos, lo que nosotros trabajamos, de forma que la demás gente pueda entenderlo. ¿Sí? Diría, no me acuerdo quién lo diría, pero diría una persona importante en la ciencia, llegamos tan lejos porque estamos caminando sobre hombros de gigantes. Si los gigantes escribieran feo, o si escribieran las cosas rápido, o si no se dieran a entender, no podríamos estar donde estamos hoy. ¿Sí? Entonces es importante que hagamos este tipo de cosas. ¿Sí? Ahí espero nada más que lo repasen o que lo practiquen en los posteriores problemas. Y bueno, ahí les haré llegar los comentarios. ¿Sí fue Newton? Ah, va, perfecto. Y dale. ¿Alguna duda sobre la resolución del problema? Parece que no. Y si no, pues ya saben que me pueden preguntar ahí por privado, ¿eh? Cualquier cosa, ahí estoy. Ah, bueno, y aquí un último comentario. Este kilogramo metro cuadrado sobre segundo se puede escribir como joule por segundo, siendo joule en unidad de energía, que es básicamente lo que teníamos acá, ¿no? Son dimensiones de energía y dimensiones de tiempo. En unidades, la unidad de energía en el sistema internacional es el joule y en unidades de tiempo, pues el segundo, ¿no? Joule segundo. Generalmente se expresa de esta forma porque es más concisa que esta otra de acá. Sin embargo, ambas son completamente equivalentes y por tanto ambas son correctas. Hay quien puso esta equivalencia en su respuesta, lo cual me parece súper bien, pero bueno, no era necesario a estas alturas. Bien, entonces, continuando un poquito, bueno, ya vimos que esas son las unidades de la constante de Planck. Así funciona y pues está bien, ¿no? Y eso sacamos a partir de la energía y bueno, entonces vamos a seguir viendo qué es lo que onda con esta ecuación, ¿no? Bueno, ahí sí ven, tenemos la constante de Planck, pero con una rayita, ¿no? Por cuestiones mecánico-cuanticosas, esta constante se conoce como constante de Planck reducida. Es la misma h, pero multiplicado por un factor de 1 entre 2pi. Ese factor de 1 entre 2pi la divide, pues, si quieren verlo así, entonces es un poquito menor. Por eso se le conoce como reducida, hasta donde tengo entendido. Si computan el valor numérico de esto, les va a quedar como 1.57 por esa la menos 35, creo. Algo por el estilo. Bueno, alguien que pueda hacer el cálculo en su calculadora, por favor. Tenemos que el valor de esto es aproximadamente 6.63 por 10 a la menos 34. Ya vimos que podemos escribirla como joule segundo. Y eso lo divide entre 2pi. ¿Qué resultado les queda? .05 por 10 a la menos 34. Dale. Bueno, no es 1.57, disculpen ustedes, pero pues algo así, ¿no? No sé por qué pongo una rayita aquí más. Pero bueno, ese valor numérico se los doy porque ahorita vamos a trabajar con él. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante de esta ecuación? ¿No? Bueno, más o menos ya vimos que existe esta H barra, ¿no? Ahí está. Esa M es la masa del electrón y esa cantidad vale, alguien de mera casualidad sabe cuánto vale. ¿No? Les digo, no se espera que lo sepan, pero la masa del electrón, como trivia, luego es divertido aprenderse numeritos. Bueno, eso lo pueden ver como 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos.
¿sí? Y bueno, ahí no hay mucho más que hacer. El procedimiento que llevó al descubrimiento de la masa del electrón es bastante divertido. Si les interesa revisarlo, hay un experimento que se llama experimento de la gota de Millikan, que justamente se utilizó para determinar la razón entre la carga y la masa del electrón. Y a partir de esto se puede determinar una conociendo la otra. A partir de otros métodos se puede determinar la carga del electrón, que es igual a la carga del protón. Y bueno, no entramos en detalles todavía. Esto probablemente lo veamos después en el curso, pero bueno, nada más se los platico así. El experimento de la gota de Millikan. Muy bonito experimento, muy divertido, muy ameno. Eso sí, bastante aburrido. Bueno, no aburrido. Divertido teóricamente, aburrido experimentalmente, porque hay que esperar mucho para realizarlo. Pero bueno, la masa del electrón que tiene ese valor, ¿no? Va. Luego, si regresamos al análisis de la ecuación, bueno, aquí tenemos, entonces, ahí está, ¿no? Ya vimos qué es esto, ya vimos qué es esto, ya vimos qué es la phi. Ahora, este delta phi es lo mismo que veían en la prepa o en la secundaria de, yo qué sé, delta x entre delta t. Mismo concepto, un pequeño cambio en esta cosa de arriba, que va a ser la función de onda, entre un pequeño cambio entre esta cosa de abajo, x. Ahora, esa x es comúnmente representada, bueno, representa comúnmente una distancia, ¿sí? Una posición, mejor dicho, pero bueno. Queremos como que es una distancia, no una longitud. Ese delta x va a ser una longitud, ¿sí? Entonces, esta x va a ser una medida de la posición, formalmente hablando. El delta x es un cambio en la posición o un desplazamiento, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Este x también está acá, entonces ahí se los pongo. X va a ser una distancia, una posición, y eso es importante. La x va a ser una variable. ¿Y a qué me refiero con posición? Si nosotros vemos el átomo de hidrógeno, si toman su modelo atómico de preferencia, pues va a ser como una bolita con un centro, y acá vamos a tener un electrón, ¿no? Un E menos, y acá vamos a tener un protón, un P más. Ahora, esa distancia va a ser qué tan lejos está el electrón del protón. En principio, eso podría ser el radio, ¿no? En alguna parte de su trayectoria podría ser el radio. Sin embargo, no estamos trabajando considerando que ese es el radio, sino que es una distancia variable. Es decir, nada nos dice, al menos hasta donde sabemos, con esa cosa, por lo que les he dicho ahorita, que el electrón pudiera hacer algo así, ¿no? Que en realidad pues es lo que hace, de acuerdo a las teorías cuánticas más recientes. Estos cambios aquí en la posición, que hacen una forma ahí súper chistosita, es lo que nos describe la onda, pues, ¿sí? Va a estar a diferentes distancias del centro en diferentes puntos. Acá va a estar más lejos del centro que pues por acá, ¿no? O que por acá. Y esas diferentes distancias son lo que representamos con la variable x, ¿sí? Por eso es lo que tenemos acá. Ahora un pequeño comentario al margen. Esta ecuación que les di acá es una simplificación unidimensional. ¿A qué me refiero con eso? Que no lo consideramos como si fuera un círculo ni como si fuera una esfera, sino como si fuera una línea. Es una aproximación mala, pero es para que no se escribiera más fea la ecuación de lo que ya está. Para acabar pronto, ahí tenemos una longitud acá abajo al cuadrado. Entonces esto va a ser una distancia y esto de acá también va a ser una distancia. Esta x es una distancia, delta x es una distancia. Y delta x al cuadrado pues es una distancia al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre eso? Todo bien, dicen, va. Entonces, bueno, proseguimos. Esto es una distancia. Esta cosa creemos que no tiene unidades. Y bueno, acá que tenemos, E. E es la carga del electrón. Esa la checamos en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda cuánto vale? ¿Alguien se acuerda cuánto vale la carga del electrón en términos de coulombs? Sí, Toño, pero bueno. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Va, estoy de acuerdo. Más precisamente 1.602 por 10 a la menos 19. Obviamente tiene más decimales, ¿no? Pero, no sé, así se ve bonita. Por 10 a la menos 19 coulombs. Si lo truncan, pues 1.6. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a poner un poquito más de cifras significativas, nada más para qué. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Y luego vamos a seguir analizando la ecuación. La carga del electrón, pues es la carga que tiene tanto el electrón como el protón, ¿no? Ahí no hay mucho más que verle. La carga eléctrica. Aquí, este término de acá abajo, 4pi epsilon 0. Si recuerdan, la vez pasada habíamos visto que epsilon 0 tenía cosas que ver con la electricidad, ¿no? Y en general se los presento. 9 de cada 10 veces que ven un epsilon 0 va a tener acompañado a un 4pi, ¿sí? Entonces, en general, nosotros vamos a considerar como constante a toda esta parte de aquí, al 4pi epsilon 0. O si, bueno, en el electromagnetismo uno dice 1 entre 4pi epsilon 0. Todo eso de conjunto. La parte de arriba de la ecuación, de la fracción, perdón, y la de abajo. 1 entre 4pi epsilon 0. Pero bueno, para no hacernos bolas con el 1, vamos a ver ahorita qué es lo que pasa con 4pi epsilon 0. Y esto es una medida de la atracción, ¿cómo se llama esto? Eléctrica. Y esta viene a partir de la ley de Coulomb, ¿sí? Y ahí me gustaría que habláramos un poquito al respecto. ¿Alguien se sabe la ley de Coulomb? De la prepa, de la secundaria o algo. ¿Con la constante o con epsilon cero? Con un epsilon 0 de preferencia. Es el 1 sobre 4 pi por epsilon cero por el producto entre las cargas entre la distancia al cuadrado. ¿Y eso qué es? ¿Qué cosa? ¿Pero qué es eso? Esta expresión que Ah, nos representa. se abrevia como una constante. No, no, digo en general. Esto de acá, esto de acá. Ah, es la fuerza de atracción. Va, perfecto. Langevin. Y esto es una fuerza, ¿no? Va, perfecto. Entonces, a partir de esto, espero que estemos de acuerdo, podremos encontrar las dimensiones de 4pi epsilon 0, ¿no? Entonces, eso me gustaría dejárselos ahorita como ejercicio. Vamos a darles, ya no nos va a dar tiempo de ver todo lo que quería ver hoy, perdón. Bueno, vamos a darles otros 7 minutos, vamos a dar. Nos vemos aquí a las 8:25. Y bueno, mismo procedimiento de antes, hagan el problema. Pero ahora les pido encarecidamente que intenten replicar el tipo de argumento que les escribí acá, ¿no? Eso de describir que sabemos, qué tal, dónde tal, tal, tal. Bueno, si no quieren escribir qué es cada cosa explícitamente, no lo escriban, pero sí, por favor, numeren ecuaciones y díganme qué es lo que hacen en cada caso, ¿no? En cada parte de su procedimiento. ¿Sí? Como si se lo estuvieran platicando a alguien. Eso es la mejor forma de escribir los problemas, las resoluciones a los problemas, como si se le estuvieran intentando explicar a alguien. Entonces, bueno, 8:25, mismas indicaciones. Me lo mandan al WhatsApp, por favor, cuando lo tengan, y intenten que la redacción sea bonita, así leos. Okay. Bueno, todavía no me mandan de esta generación nadie el problema, entonces pues creo que no sé si tengan alguna duda, algún comentario, o si les esté costando escribirlo más formalosamente. Y ahí me gustaría escucharlos. Bueno, ya están mandando. ¿No entiendes? Sí, Vamos. mucho haciendo la formal. ¿Sí? Bueno, ahí poquito a poco. No entiendes. ¿Qué parte no entiendes? Y Ana. Y bueno, está bien. Regresemos un poquito. Aquí tenemos que esta F, esta fuerza, pues es una fuerza, ¿no? Sus dimensiones son las mismas que la fuerza que ya habíamos visto antes.
que son las mismas que masa por aceleración, es decir, masa por longitud entre tiempo cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, si gustan. Tenemos que las dimensiones de F van a ser las dimensiones de masa por aceleración, que van a ser las dimensiones de masa por las dimensiones de aceleración. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que esta F va a ser 1 entre 4 pi epsilon 0 por esta cosa que tenemos acá, ¿no? Ahora, aquí no se los dije, pero bueno, creo que sería conveniente que se los comentara. Q1 y Q2 son cargas. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, consideremos que sus dimensiones de Q1 o sus unidades, como quieran verlo, van a ser unidades de carga, ¿no? Las tenía con minúscula aquí, disculpen. Entonces, a la hora de hacer el análisis, vamos a reemplazar cada una de estas por sus dimensiones, que van a ser dimensiones de carga. Si quieren hacerlo formalmente en unidades del sistema internacional, aquí lo que podrían poner es decir, una carga es una intensidad de tiempo por una intensidad de corriente, perdón, por una unidad de tiempo. Entonces pueden ponerlo también de esta forma. Pero eso es un poquito más complicado, no se lo recomiendo. Entonces, bueno, si las pongo de las dos formas, es intensidad por tiempo o es carga, ahí como lo quieran ver ustedes. ¿Sí? R cuadrado es una distancia, ¿no? Entonces, las unidades de R al cuadrado van a ser una... Lo que me gustaría que hicieran es que repitieran el análisis que hicimos para la constante de Planck, para despejar H, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Despejamos H y vimos cuáles son las dimensiones que están del lado derecho de la ecuación, ¿no? Porque sabemos que las dimensiones de este lado tienen que ser iguales a las dimensiones del otro. Y bueno, a partir de eso, en este caso llegamos a esto y sus unidades correspondientes. Lo que espero que hagan es que de la misma forma despejen el 4pi epsilon 0 de esta ecuación, ¿no? Y que ahí me digan cuáles son las dimensiones de esta cantidad de 4pi epsilon 0. ¿Sí? Un poquito mejor. Dice, tiene con los coulombs. Bueno, creo que fue lo que expliqué, ¿sí? Sí, va, perfecto. Entonces, si gustan, les damos otros 10 minutitos, si gustan, 8:40. Regresamos. A los que ya me mandaron algo, déjenme, se los reviso. Y les doy otra cosa para que se entretengan. Me quedé contestando una. Si no les contesté, pues disculpas, eran bastantes gente. Si escribo despacito, como abuelito, perdón. Pero bueno, ya creo que sí era importante haber hecho esa declaración. Ya bastante gente lo mandó bien, entonces bueno. La solución de esta es completamente análoga que la del otro. Vamos a hacerla también para no perder las buenas formas. Quería que hoy trabajáramos más problemas, pero bueno, creo que la sesión, bueno, vamos a tener trabajo para esta semana. Dejémoslo ahí. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Así, y vamos a resolverlo, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí solución. Podemos poner aquí, por ejemplo, a partir de la fórmula de Coulomb, que es pues la que tenemos para la fuerza. Sabemos que F va a ser igual a Q1, Q2 sobre R cuadrado. Y bueno, aquí hay un 1 entre 4pi epsilon 0, ¿no? Y pues eso, les digo, lo intentamos de tal manera que aquí nos queda 1. Dale, pues. Por otro lado, también podemos decir que sabemos que... Y aquí podemos poner una lista de las cosas que sabemos. Ahí no era. F, ¿no? Las dimensiones de la fuerza ya las calculamos arriba, nada más se las pongo. Van a ser estas de aquí. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, que las dimensiones de Q1, bueno, sus unidades van a ser iguales. En este caso estamos trabajando con dimensiones, entonces pues
me quedo ahí. Las dimensiones de esta van a ser iguales, que van a ser Q, o si lo prefieren, lo pueden ver como intensidad de corriente eléctrica por tiempo. Ambos enfoques son correctos para términos prácticos. Un poquito más formalmente sería trabajar con las unidades del sistema internacional, pero insisto, eso no es muy práctico. ¿Y qué otra cosa sabemos? Bueno, sabemos que las dimensiones de esta R va a ser una longitud, ¿no? Porque R le dijimos que era una longitud. Y buscamos las dimensiones de 4pi epsilon 0, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir por análisis dimensional en 1, es decir, en la ecuación que escribimos arriba, la ley de Coulomb, que es lo que sabemos. Por las dimensiones de la fuerza, que F de la fuerza, dije, van a ser iguales a las dimensiones de todo ese choizote que tenemos allá, ¿no? Q1, Q2 entre R cuadrada y aquí es 1 entre 4pi epsilon 0. Me falta una patita. Ahí está, ¿no? Y eso habíamos dicho que lo podíamos expresar así. Las dimensiones de Q1 por las dimensiones de Q2 entre las dimensiones de 4pi epsilon 0, que es lo que estamos buscando, por las dimensiones de R y esas elevadas al cuadrado, ¿no? Y esto lo podemos ver, bueno, mejor dicho, de aquí podemos despejar 4pi epsilon 0. Entonces, eso lo escribimos explícitamente. Despejamos las dimensiones de 4pi epsilon 0. De tal manera que nos queda algo así. Las dimensiones de 4pi epsilon 0 es igual a ¿qué? Bueno, aquí tenemos esta igualdad a partir de las dimensiones de f de este lado y este producto de dimensiones acá de este otro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pasar este 4pi epsilon 0 del otro lado y esta f pasarla acá abajo, ¿no? Para no, si quieren, para evitar hacernos bolas con el álgebra, déjenme lo hago pasito a pasito y vemos, ¿no? Despejemos con epsilon 0. Empecemos multiplicando por 4pi epsilon 0, de tal manera que nos queda que f por 4pi epsilon 0 es igual a Q1, Q2 entre 4pi epsilon 0 por R al cuadrado. Y acá multipliqué de ambos lados, entonces pues lo pongo tal cual. Esto de aquí se cancela con esto de acá, ¿no? Porque no es 0, evidentemente. Y bueno, aquí podemos poner y dividimos. Bueno, no, porque esto es parte del despeje. Ahí, ¿qué tanto quieren justificar? Es mucho a gusto del cliente, pero lo que sí es importante es que vayan justificando, ¿no? Más o menos diciendo qué es lo que van haciendo. Aquí, por cuestiones de espacio, nada más voy a poner el resultado final, es decir, que las dimensiones de esto van a ser igual a las dimensiones de Q1 por las dimensiones de Q2 entre las dimensiones de F, porque esta pasa dividiendo del otro lado, si así gustan, pasa dividiendo, y esto que multiplica las dimensiones de R al cuadrado, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto que este iban a ser las dimensiones de Q1, es una Q de carga, y las dimensiones de Q2 es otra Q de carga. Las dimensiones de F habíamos visto que eran masa, longitud entre tiempo cuadrado. Y las dimensiones de R van a ser L, ¿no? Y es al cuadrado, porque aquí está el cuadrado. Juntamos todo lo que se pueda juntar y que nos queda, bueno, Q cuadrada y entre M, L por L cuadrada, L al cubo, y esto está dividiendo tiempo al cuadrado, ¿no? Por ley del sándwich, el tiempo al cuadrado pasa para arriba, y entonces nos quedamos con que sus dimensiones van a ser carga al cuadrado, tiempo al cuadrado, dijimos que pasaba para arriba, y dividiendo entre ml cúbica. Y la otra manera de hacerlo era tomando en vez de carga, intensidad de corriente eléctrica por tiempo. Si sustituimos, nos queda intensidad de corriente eléctrica por tiempo al cuadrado, entre ml cúbica, que va a ser intensidad cuadrada, tiempo a la cuarta, ¿no? Intensidad cuadrada se mete aquí al cuadrado, intensidad al cuadrado, tiempo al cuadrado, y luego tiempo al cuadrado por tiempo al cuadrado da tiempo a la cuarta, y vemos entre ml cúbica, ¿no? Ya está. Y luego ponemos y en unidades del SI, eso corresponde a, como gusten, pueden poner
Coulomb cuadrado segundo cuadrado entre kilogramo metro cúbico. O de otra manera que también se puede expresar esto de la manera que tenemos acá en términos de corriente eléctrica, utilizamos ampere, en este caso sería segundo a la cuarta entre kilogramo metro cúbico. Ambas formas son correctas. Ahora, en general, este tipo de análisis nada más los hacemos cuando vamos a trabajar análisis dimensional. 9 de cada 10 veces no nos vamos a preocupar por escribirlo explícitamente en términos de unidades fundamentales o en términos de dimensiones puras. Muchas veces lo único que hacemos es, bueno, escribimos estas unidades, mejor dicho, en términos de cómo la derivamos. ¿Sí? Si aquí ven, lo que hicimos fue decir, esta la sacamos a partir del producto de dos cargas, dividiendo entre fuerza por distancia al cuadrado, ¿no? Ustedes pueden comprobar que si ustedes hacen el análisis, esto va a ser completamente equivalente a Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, ¿sí? Lo único que hice fue escribir las unidades que teníamos acá, en este paso de la ecuación, ya se me perdió, y aquí, ¿no? Producto de cargas, Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado, divides entre fuerza, unidad de fuerza es Newton, y unidad de longitud al cuadrado, metro cuadrado. Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Eso no esperaba que lo hicieran, eso es aparte, pero bueno, lo importante era llegar a estos resultados de acá, ¿sí? Así que si gustan, acá estos los encerramos para que se vea que ese es el resultado al que llegamos. Y aquí lo ponemos también este encerrado porque es el que tenemos en unidades del SI. Si lo hicieron de alguna de estas dos formas, está completamente bien. No esperaba que lo hicieran de las dos, pero bueno, si lo hicieron también, no está de más. Entonces, bueno, ¿tiene alguna duda sobre esto? Creo que no vamos a acabar de resolver el problema hoy. Pero bueno, dudas al respecto. Hablé ahora calle para siempre sin todo más. Suponiendo que eso representa la opinión del pueblo, y prosigamos. Bien, bueno, entonces ya vimos prácticamente todos los términos que tiene la ecuación que tenía este monstruote que tenemos acá, ¿no? Ya vimos el H, ya vimos el H barra, ya vimos la M, ya vimos esta cosa extraña, ya vimos el X, que dijimos que era una longitud, ya vimos la carga, ya vimos el 4π0, dijimos que esta X también es una distancia, este dijimos que no tiene dimensiones, ya vimos que es una energía, y esto vimos que no tiene dimensiones. Un ejercicio interesante sería verificar que, en efecto, este término de acá que voy a poner en color rosa, este término de acá y este término de acá, ambos tienen dimensiones de energía. Si quieren, se lo pueden llevar como tarea moral a su casa. Corroborar que este término y este término tienen dimensiones de energía, es decir, que sus dimensiones son iguales que esta. Pero bueno, de momento, créanme, ya nada más para terminar, les voy a decir qué es la idea de lo que buscamos hacer a continuación. Bueno, nosotros ya vimos qué es lo que conforma esta ecuación, de dónde es, bueno, no de dónde sale, pero de qué está hecha, por así decirlo. Ya vimos sus componentes, que aquí, si me permiten, los voy a marcar con rosita. Bueno, aquí está la constante de Planck, ¿no? ¿Qué otra cosa? Acá teníamos la masa del electrón, una distancia, o bueno, una posición, mejor dicho. ¿Qué otra cosa teníamos? La carga del electrón y este término de 4π0, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Lo que nos dice el problema es, bueno, ya te di la ecuación, arréglatelas como puedas para estimar el tamaño del átomo de hidrógeno, ¿no? Y eso pues está medio chistosito porque uno podría decir, y bueno, ¿y ahora qué? Ayuda, auxilio Dios, no sé cómo resolver ecuaciones así, no sé cómo me podría ayudar eso, ¿no? En primer lugar, uno podría decir, no, ya valió, no puedo hacer nada, F por mí, adiós. Pero pues obviamente no estamos para hablar en ese tono, ¿no? Estamos aquí para ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, una cosa mañosa que podríamos intentar es ver qué es lo que podemos obtener a partir de lo que ya conocemos, de lo poquito que conocemos de la ecuación, cómo podemos trabajarlo para encontrar algo que se vea como el tamaño del átomo, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a retomar el modelo que les hice hace ratito del átomo de hidrógeno. Aquí está el protón, por acá flotando del otro lado va a haber un electrón, y aquí lo que nos dice el tamaño pueden verlo de dos formas. Una forma es verlo como el diámetro del átomo, suponiendo que sea circular, u otra es con el radio, ¿no? Por términos prácticos vamos a trabajar
con el radio, ¿no? En general, el radio es una forma más sencilla o más representativa de un círculo de una esfera que es su diámetro. 9 de cada 10 veces uno trabaja con el radio y no con el diámetro. Comentario al margen, por eso es mejor el número tau que el número pi. Ejejeje. Donde el número tau se define como 2pi, porque se trabaja a partir del radio, mientras que pi trabaja a partir del diámetro. Pero bueno, esa es una discusión matemática aparte, no nos vamos a meter en eso. Y bueno, entonces nosotros queremos ver si podemos obtener el radio, ¿no? Nos gustaría ver si de alguna manera podríamos obtener un radio a partir de ahí, o algo que se viera como eso. Y bueno, para eso, pues, ahora sí que bueno, déjenme les platico acá lo que es el truco, qué es lo que buscamos, cuál es la idea aquí a la hora de trabajarlo, ¿no? Entonces, para estimar el radio, lo que nos gustaría hacer es, bueno, aquí vamos a poner como idea. Vamos a ver si podemos combinar las constantes que conocemos de la ecuación, de modo que formen una cantidad cuya longitud, cuya dimensión sea una longitud. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, a mí me gustaría acomodar mañosamente todas estas constantes que tiene la ecuación, ¿cuántas? Acá. Es decir, me gustaría acomodar mañosamente la h barra, la m, la x no, porque es una variable. Ahí, pequeño comentario. Las variables no las vamos a utilizar casi a la hora de hacer análisis dimensionales mañosos. ¿Por qué? Porque no son representativas del sistema, son cosas que cambian, no son constantes. Entonces, nos gustaría utilizar lo que sí sabemos que es constante, que va a ser la constante de Planck, la masa del electrón, la carga del electrón, este 4pi epsilon 0, para ver si podemos obtener una longitud, ¿sí? Algo que se vea como una longitud. Por ejemplo, nosotros podemos, suponiendo que conozcamos una velocidad y un tiempo, nosotros podemos decir que, suponiendo que tenemos una velocidad v de, yo qué sé, 5 metros por segundo y un tiempo t de 2 segundos, entonces nosotros podemos construir una cantidad L que sea v por t, de tal manera que esto sea 5 metros por segundo por 2 segundos, se cancelan los segundos, de tal manera que esto nos quede como 10 metros, ¿no? Y esto es una longitud. Sus dimensiones de esto van a ser dimensiones de longitud, ¿sí? Y esta lo conseguimos acomodando las dos constantes que nos dan, velocidad y tiempo, de forma que al multiplicarlas obtenemos esto. Observen que no obtenemos el mismo resultado si, por ejemplo, las dividimos. Por ejemplo, podemos decir que una longitud no va a ser velocidad entre tiempo. Esa velocidad entre tiempo va a ser 5 metros por segundo sobre 2 segundos. Y esos son 5 medios de metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Que son 5 medios, es 2.5, ¿no? 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Y eso no es una longitud, eso es una aceleración. Dato interesante, utilizando las mismas dos cantidades, bueno, vamos a dejarlo, pudimos construir algo que ya no va a ser una longitud, sino que ahora es una aceleración. Entonces, bien, utilizando las mismas dos cantidades podemos construir dos cantidades físicas diferentes. Acá tenemos esto que es una aceleración y acá tenemos esto que es una longitud. Y esas las formamos utilizando exactamente las mismas dos constantes. La idea aquí es ver si podemos ordenar las constantes que conocemos. Aquí déjenme se las escribo. De tal manera que el resultado que nos quede sea una longitud. Es decir, repetir a obtener una longitud. Nada más que
como pueden imaginarse, es un problema más complicado porque conocemos muchas constantes, ¿no? Conocemos h barra, conocemos m. ¿Qué otra cosa conocemos? Conocemos 4pi epsilon 0 y conocemos la carga del electrón, ¿no? A mí me gustaría combinar todas estas cosas de forma que podamos obtener una longitud. Aquí les pongo el valor para que por 10 a la menos 34 joule segundo, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, y 4 pi epsilon 0 al 1 entre 4 pi epsilon 0 es como 9 por 10 a la 9. Bueno, déjenme les pongo el valor numérico, se me olvidó calcular hace ratito. 4 pi por 8.85 es 1.11 por 10 a la menos 10. Entonces se los pongo aquí. 11 por 10 a la menos 10. Y en unidades más amigables van a ser coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. ¿Sí? ¿Y a alguien se le ocurre alguna forma mañosa de cómo se podría obtener una expresión para relacionar estas constantes de forma que nos quede lo que queremos? ¿A alguien se le ocurre? Aquí lo que me interesa es que hagamos una lluvia de ideas, ¿no? Es una cosa interesante, la cosa que hay que hacer. Pero bueno, me interesa ver qué se les ocurre, qué pensarían, qué es lo que les dice su cabecita. Bueno, podría ser algo así. Suena loco, pero tal vez funcione. ¿Qué les dice su cabeza? Buscamos una longitud, así es. Una longitud. Sí, cacho, pues una distancia. ¿Qué procedimiento harían para combinarlas de tal forma que el resultado nada más tenga dimensiones de longitud? Es decir, combinar todo esto para que el resultado tenga como unidad metros o dimensiones de longitud, que es lo mismo. ¿Cómo lo harían? La tostada preguntarle a Google. Ay, Toño. Bueno, eso. ¿Otras ideas? Vamos, lo que sea, lo que sea. No hay idea mala. Marco. Aplicando exponentes al alfa. Eso suena raro, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ideas, chavos, ideas. No hay idea mala. Estableciendo un sistema de ecuaciones. Pues aquí ya lo habían visto, ¿no? Creo que nos falta coordinación entre los profes. Sí, justamente. Buscamos establecer un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones lo queremos poner de manera mañosa, de tal forma que nos quede exponentes. Pero bueno, la combinación que buscamos. Bueno, ya son las 9. Sería muy poco ético de mi parte pedirles que se quedaran más. Entonces, bueno, ahorita terminamos la sesión por el día de hoy. Mañana continuamos, misma hora, mismo Vaticanal. ¿O cómo iban, Batman? Misma batihora, mismo Vaticanal. Y bueno, justamente retomamos con esto. Porque sí, se me hace poco bueno que la clase se extienda mucho. Entonces, bueno, nosotros de tal manera que nos quede eso, ¿no? La cosa interesante es ver qué tipo de función nos conviene, ¿no? Pero sí es una muy buena idea. Muy bien. Tiene intuición física o matemática, físico-matemática. Muy bien. Toño, ¿ya dejaste de grabar?